Bueno, nos encontramos en la biblioteca del Liceo 7 de Ñuñoa, José Toribio Medina, el día 28 de octubre de 2022, haciéndole una entrevista por parte de los estudiantes del establecimiento a Jaime Castillo Petruzzi, ex estudiante del Liceo 7 y militante y expreso político internacional. La primera pregunta que le tenemos es: ¿cuáles fueron los motivos y el impacto de estudiar en el Liceo 7? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, queridos alumnos y queridas alumnas, estimado profesor. Yo vine a estudiar a este liceo en el año 73. ¿Por qué recién en ese año? A cuarto medio. Toda mi vida anterior la hice en un liceo particular, colegio particular, perdón, que se llamaba Stanford School. Un nombre muy rimbombante en inglés, pero que los dueños y los principales profesores eran españoles, de origen español, abuelos ya mayores, refugiados políticos españoles provenientes de la Guerra Civil Española, que llegan a Chile, y acá pues eran gente muy emprendedora, ¿no? Muy entregada a lo que era la educación popular. Eran todos profesores, excelentes profesores. Entonces, al comenzar el gobierno popular en el año 70, con el presidente mártir Salvador Allende, ellos empiezan a percibir un clima muy similar al que fue el previo a la Guerra Civil Española, que había sido en el año 1936, terminado en el año 1939 en toda España. Guerra civil que causó más de 3 millones de muertos. Fue terrible, de los cuales 2 millones de parte del pueblo, de la parte republicana, y 1 millón de la parte que defendía pues, el golpe de Estado fascista del general Francisco Franco. Entonces ellos, poco a poco, al año 70, 71, van viendo cómo el ambiente político se va agudizando al avanzar el gobierno popular en sus reformas, ¿no? Las 40 medidas del gobierno popular, que apuntaban centralmente a expandir todo lo que era esta sociedad de consumo capitalista que teníamos en Chile, dependiente y atrasado en la época, de expandir ese capitalismo a amplios sectores del pueblo, ¿no? Es decir, los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, habían tenido un alza singular en lo que era su ingreso económico y podían acceder pues, a comprar de forma, obviamente, ayudada por el Estado, a comprar casa, a comprar todo lo que eran terrenos para edificar casas, a comprar lavadoras, refrigeradores, inclusive automóviles populares, económicos, cosa que era absolutamente imposible antes del gobierno popular. Entonces, esa exacerbación, como decimos nosotros, de lo que fueron las contradicciones políticas y sociales, y sobre todo ideológicas, en la década 70, 73, en esos años del gobierno popular, fue dándoles a estos señores profesores españoles, el señor Carlos Martínez Vicentes, se llamaba el director del colegio, y su esposa, y su hermana, y la mamá de él, eran todos profesores que eran el grueso de lo que era el equipo pedagógico del colegio. Ellos deciden volver a España a fines del año 71. Entonces ellos avisan a inicios del 72 a todos los apoderados, a todos los alumnos, que este iba a ser el último año que funcionaba nuestro colegio. Nuestro colegio era un colegio chiquitito donde había un solo curso por cada nivel. Y yo cuando llegué, en realidad en tercero preparatorio, recién había hasta sexto preparatorio. Entonces fue subiendo. Cada año que pasaba iban después no era primero humanidades, segundo humanidades, hasta llegar a sexto humanidades, que era igual lo que es ahora el cuarto medio, por ejemplo. Entonces todo ese año todos sufrimos mucho porque queríamos mucho nuestro colegio, era realmente un ambiente maravilloso. Nosotros íbamos con mucho entusiasmo todos los días al colegio, había un ambiente muy fraterno, muy de interés mutuo, de intercambio. Los profesores tenían un método pedagógico que no establecían una distancia con el alumno, ¿no? Eran bastante horizontales, si se puede decir, o transversales, como se podría decir hoy día. Y yo le contaba eso a mis hijos, ¿no? Yo tengo 5 hijos, Paula es la tercera, la cuarta hija de mi último compromiso,
y a todos les he transmitido siempre eso, ¿no? De que ir al colegio con nosotros es una fiesta. O sea, día que no íbamos al colegio porque estábamos enfermos o había alguna situación que rara vez hubo, era un día triste para nosotros. Nos levantábamos tempranito, bañábamos, yo me bañaba desde siempre todos los días tempranito, caminando al colegio estábamos a 3 cuadras. Entonces fue un golpe haber perdido ese colegio Stanford School. Después les voy a contar lo que pasó con eso. Así que yo ya militaba en ese momento, a partir de inicio del año 72, empecé a formar parte de lo que era el Frente Estudiantil Revolucionario, que era el frente de masas de estudiantes de lo que era el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionario. Y tal como habíamos compañeros organizados como estudiantes, estaban los pobladores en el MPR, los campesinos en el MCR, el Movimiento Poblador Revolucionario, el Movimiento Campesino Revolucionario, los cristianos en el Movimiento Cristianos por el Socialismo, y sobre todo lo que era el FTR, el Frente de Trabajadores Revolucionarios, que era la fuerza central de la cual se nutrían las filas del movimiento izquierda revolucionaria MIR de Chile. Entonces, al ser militante, yo tenía varias posibilidades donde irme. Podía haberme ido a Manuel de Salas, a otros colegios particulares que estaban ahí cerca, pero políticamente escogí venirme a este liceo. ¿Por qué? Porque en este liceo, compañeros, en esa época, era un feudo de la democracia cristiana, lo que son los amarillos hoy día, ¿no? Que están ahora un partido que va absolutamente en declive, en vías de extinción. Pero en esa época era un partido político que venía recién saliendo de un gobierno. Era el partido gobierno del año 64 al 70, con Eduardo Frei Montalva, y habían hecho un avance relativamente importante para la sociedad chilena como gobierno. Habían avanzado en la reforma agraria. Una reforma agraria limitada y todo, pero que era un salto en las relaciones de producción en el campo para la época que se vivía, ¿no? A partir del año 64 al 70. Entonces tenía un caudal de masas importante ese Partido Demócrata Cristiano. Y este liceo era el punto más fuerte de la Juventud Demócrata Cristiana. Y tanto es así que la deuda que le contaba de los 3 compañeros de mi curso acá, el compañero que era Jaime Castillo Peña, que era del Partido Comunista, el que estaba al centro era dirigente regional del Partido de la Juventud Comunista, el que estaba al centro era un compañero que se llamaba Víctor Mejía y que era el jefe de la Juventud Demócrata Cristiana a nivel nacional en esa época. O sea, era un cuadro de dirección de la democracia cristiana, era un muchacho, todos 16, 17 años. Y estaba yo que estaba pues avanzando en mis primeros pasos de compromiso en la línea revolucionaria del mismo, ¿no? Entonces el impacto de llegar a este colegio, que era pues hombre, en esa época éramos 6 cuartos medios, no sé cuántos serán ahora. ¿Cuántos terceros, cuartos medios? 6, ¿no? 6 también, ¿no? Mira, se mantiene, ¿no? Más o menos, sí. Sí, más o menos. Más. ¿Puede ser más ahora? ¿O no? Sí. Sí. Y a mí me tocó, mire, le decía Paula, entrando abajo en la primera sala a la izquierda. Esa era la mía. Llegaba a entrar, ¡pum!, y estaba en mi sala. Y mi asiento era, yo siempre me senté adelante, no me gustaba irme atrás. Trataba de estar siempre adelante. Y cuando queríamos echar el pelo, chacotear, nos íbamos atrás. Había una clase que no nos gustaba mucho. Una profesora de música que era muy pesada, pobre, y me encanta la música, y nos íbamos atrás a hacer todo tipo de sanganada, eso hay que decirlo en su época, ¿no? Pero, bueno, cosa de muchachos. Entonces el impacto fue tremendo, tremendo. Pasar de un colegio que era como una casa grande, como una familia, porque eso en realidad era una casona, y cada una de las piezas eran los cursos. Y como les contaba que iba creciendo con cada año, aumentando un curso, en el patio fuimos haciendo unas salas prefabricadas, así como la tercera parte de esto, que los mismos apoderados hacíamos rifas, los alumnos hacíamos rifas y juntábamos y ayudábamos a que la dirección del colegio contara con ciertos medios, y era una cosa bien humilde. Entonces fue impresionante llegar a un colegio donde había, no sé, más de 1000 alumnos, no manejo la cifra en realidad, pero era gigantesco, ¿no? Y rápidamente fuimos pues empatándonos con los compañeros que pensaban como uno, que bueno, en esa época era solamente de hombres en el colegio, era un colegio de hombres, liceo. Y empezamos a militar rápidamente, activamente, con mucha más fuerza que antes. O sea, el impacto vivencial de llegar, de acuerdo a la pregunta, a este colegio,
se vio altamente recompensado con el impacto político que tuvimos nosotros en el desempeño de nuestras tareas políticas y propagandísticas de la época, ¿no? Tanto así que antes de mediados de año, mayo, junio, le disputamos el centro de alumnos a la democracia cristiana y les ganamos, ¿no? Entonces hubo un compañero que ya lleva años en el liceo que fue elegido después, el compañero Schweizer, no sé qué será en este momento, fue elegido por la lista del FER en comunidad. Fíjense, importante esto, porque la Unidad Popular la formaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, la Izquierda Cristiana y el Partido Radical Socialdemócrata. Pero nosotros habíamos logrado, y el MAPO, dos MAPO, MAPO obrero campesino y otro MAPO a secas. Entonces nosotros habíamos logrado hacer una política de alianzas revolucionarias, el MIR, y que eso se veía reflejado en los sectores sociales de pobladores, trabajadores, estudiantes, en el caso nuestro, universitarios también, que era la política del polo reagrupador de fuerzas revolucionarias. Entonces estaba el MIR y estaban sectores del Partido Socialista, sectores de la Izquierda Cristiana, sectores del Partido Radical, que tenía el Partido Radical, que siempre fue socialdemócrata, tenía la Juventud Radical Revolucionaria, que era hiper puntual, como se llamaba. Realmente éramos muchachos de una claridad y de un radicalismo espectacular. Y había sectores también de lo que era la izquierda cristiana. Entonces, con esa alianza, ¿no?, logramos el centro de algún momento. Pero realmente no nos interesaba mucho a nosotros en esa época lo que era la lucha realmente dentro del colegio, sino que lo nuestro estaba más enfocado a lo político social externo, ¿no? Ese año 73, ¿está bien o sigo con otra pregunta? Sí, termina la idea, sí. Ya, ese año 73, yo estaba en cuarto medio y fue el 11 de septiembre fue el golpe de Estado. Entonces, hasta antes del 11, la actividad política nuestra como estudiantes era un compromiso total, ¿no? Estábamos todos los días movilizados, mañana y tarde, sábado, domingo. Entonces faltábamos mucho a clase. ¿Por qué? Porque los compañeros de la mía nos pedían apoyo para un trabajo voluntario y partíamos 30, 40 cabros acá del FER y otros compañeros que se iban a sumar. Íbamos a hacer desagüe, a levantar muros, paredes, ¿no?, a entretener a los niños mientras los papás iban y volvían del trabajo, hacíamos deporte, hacíamos ollas comunes, en cualquier día y cualquier hora, ¿no? O nos llamaban los compañeros de la hormiga, los pobladores nos decían, van a venir hoy día una batida de facho y nos faltan hombres, mujeres para la defensa del territorio. Y partíamos. O, por ejemplo, ahora aquí en la Avenida de los Presidentes hay un pequeño líder, no sé si lo han visto en la Avenida de los Presidentes, de Grecia hacia la rotonda, hacia Rodrigo Araya. Ese, le he contado a los niños, ese era el primer supermercado del pueblo. Ese lo ocupábamos los estudiantes en el año 72 a mediados, con los pobladores de la zona, y ahí se organizó, era un ALMAC en la época, se llamaba ALMAC, y ahí se organizó el primer supermercado del pueblo en todo Chile, donde llegaban pero cantidad de productos directos de los campesinos, ¿no?, de los alrededores de Santiago, todo tipo de papa, tomate, todo lo que era verdura, fruta, en fin, menestra, todo. Y de ahí se distribuían en lo que era la libreta de la JAP, las juntas de aprovisionamiento. Entonces ahí teníamos que ir muchas veces los estudiantes de día y de noche a hacer guardia, porque los pacos no querían desalojarnos, al final ya se hacían los locos, miraban para otro lado, porque el poder político no les permitía que reprimieran ese tipo de acción, ¿no? Ahí tenían que obedecer nomás. O querían los fachos sacarnos, o los dueños de los supermercados que tenían bandas de lumpenes, ¿no?, lumpen proletariado, que les pagaban ahí para que fueran a molestarnos, sacarnos, agredirnos. Entonces teníamos que andar brigadas de estudiantes haciendo la defensa. Entonces les cuento eso porque nuestra actividad todo ese año 73 hasta el golpe de Estado fue de una intensidad pero total, absoluta, ¿no? Nosotros decíamos estudiar, trabajar y vencer, FER. Estudiar, trabajar y vencer, FER. Eran nuestras tres máximas. Porque independientemente de que hacíamos una actividad militante en profundidad, intensa, dinámica, teníamos que ser los mejores estudiantes también. Y eso partía del principio del guevarismo, ¿no?, del Che.
Techel siempre decía que los compañeros que asumían un compromiso político, social, no pueden ser los últimos pues, en nada, tienen que ser, si no los primeros, estar en la vanguardia, ¿no? Los mejores estudiantes, los más disciplinados, los más respetuosos, los más trabajadores, en fin, los compañeros más entregados, los más consecuentes. Veo varias risas en las caras, varias sonrisas, pero esa es la relación que abriste, ¿no? Que nosotros tenemos que ser el ejemplo para los compañeros más jóvenes y también para los que están a nuestra altura, a nuestra edad, y también para los más viejos, ¿no? La juventud siempre ha sido caracterizada como lo que es, en términos de economía política, mano de obra en formación, calificación. Pero al mismo tiempo, como la juventud no tiene, salvo excepciones muy, muy mínimas, no tiene hijos, no tiene casa, no tiene obligaciones, no tiene, en fin, a nadie a quien rendir cuentas, solamente a su futuro. La juventud solamente tiene que rendirle cuentas a su futuro. ¿Qué hago hoy día para que el futuro, no tan solo mío, porque esa es otra de las grandes características del liberalismo, el MIR, el FED reivindicaba mucho tiempo, no tan solo lo que es el futuro mío, sino el futuro de mi pueblo, de mi sociedad, de mi país, y por qué no de mi continente, y por qué no del mundo también, ¿no? Cómo construimos el día de hoy lo que es el semillero, ¿no? De una nueva sociedad. Me explicaste un poco tu militancia como en general durante esos años, pero igual te queríamos preguntar un poco cómo llegaste específicamente al MIR y al FER antes de ingresar al MIR, y en el diario, por ejemplo, cuáles eran sus tareas militantes, por ejemplo, respecto a formaciones, autoformaciones o formaciones grupales, o tareas de otro tipo, o tareas propias, etcétera. Ahí, ¿cómo funcionaba eso? Y por sobre todo cuando estabas ya acá en el liceo en cuarto medio, el 73. Mira, como les contaba, mi anterior colegio se llamaba Stanford School, quedaba no muy lejos de acá. Yo toda mi vida he sido de Ñuñoa. O sea, nacido en Linares, pero cuando tenía 5 años, 4 años y medio, 5 años, mi papá fue trasladado en su trabajo de Linares a Santiago. La clásica migración del campo a la ciudad. Mi papá es de profesor contador. Él era contador de una fábrica de alcoholes y vinagres en Linares, y después de 4 o 5 años de trabajar fue muy destacado y lo nombran acá gerente general de una empresa, pero de una sucursal que se abría en Santiago. Entonces él se viene acá con toda la familia y en la práctica somos santiaguinos, pero nunca hemos perdido el nexo, la relación maravillosa con nuestras familias en el sur, ¿no? Una gran familia. Mi mamá era de Longaví y mi papá de Linares, los dos son de la zona central. Entonces, cuando llegamos acá, estuve en 2 o 3 colegios por aquí y por allá, inclusive en un colegio religioso, en el voto de mi papá, no di voz de nada, ¿no? Y llegamos a este colegio y fue maravilloso, ¿no? El colegio Stanford School. Yo tengo un recuerdo de lo fantástico, así muy, muy emotivo en el colegio, muy, muy lindo, ¿no? Me llena de fuerza, de vigor, de acordarme de compañeras de mi infancia y adolescencia en el colegio. Entonces, ese colegio queda en Macul con los Alerces. Macul con los Alerces. Miren cómo es la vida, chicos. Creo que les conté la vez pasada, y chicas. En Macul con los Alerces, y todo lo que era Macul, la avenida Macul, desde Irraza hasta la punta de... habían hecho un hoyo gigantesco de toda la avenida, así un hoyo gigantesco, enorme, grande, porque pusieron unos desagües así, pero de toda la ciudad, ¿no? Enormes, unos tubos inmensos que los pusieron ahí, en drenaje. Entonces, ese canal, digamos, que hubo en esa avenida duró como 4 o 5 años. Fue una mega obra. Entonces, más arriba, por Macul, o sea, bajando de aquí por Macul, a mano izquierda, antes de iglesia, está el Pedagógico. Y nosotros 3 cuadras más abajo. Entonces, en el Pedagógico, toda la década del 60, todos los días había bronca, ¿no? Los estudiantes con los pagos. Todos los santos días había paro, bronca y allanamiento. Y los muchachos, cuando entraban a la réplica con mucha fuerza, se replegaban de Grecia, por Macul, para abajo. Y muchos de ellos estaban peleando frente a nosotros, a piedrazos, peñascazos. No se usaban las capuchas en esa época, solamente los camotes nomás y tal. Entonces, más de una vez en el colegio nuestro abrimos las puertas y los metimos para adentro.
cuando ya estaban demasiado gaseados y no tenían cómo salir de ahí, estaban rodeados. Los pacos, bueno, querían entrar, pero tenía inmunidad el colegio, tenía en esa época se respetaba, pues, ¿cómo se dice? Bueno, ¿cómo se dice? La autonomía universitaria, también había autonomía, no podían entrar los pacos así si el director no autorizaba, si el director no pedía. Salud. Entonces, en ese ir y venir, varias veces, yo estoy hablando del año 70, 71, cuando era cabros chicos, realmente 13, 14, 15 años, establecimos varias relaciones políticas con compañeros militantes ya del MIR de la época, del Pedagogía. Entonces ahí se iniciaron los primeros nexos con lo que fue el FER. Era el FER era Frente Estudiantil Revolucionario, muy movimiento universitario izquierdo, que era la particularidad de los universitarios, que eran chicos y chicas más grandes que nosotros. Entonces nos fueron invitando a reuniones, ¿no? A fines del 71, fuimos yendo así, nos invitaban cuando hubieron grandes eventos en esa época, por ejemplo, el año, no sé si 71, muere el compañero Luciano Cruz Aguayo, dirigente nacional del MIR. Y el MIR era una organización joven que había nacido el año 65, estamos hablando de 5 o 6 años de vida, pero que había tenido un gran impacto en la juventud y en los sectores populares de todo el país, ¿no? Obreros, campesinos, estudiantes. Entonces, este compañero era muy carismático, varias veces había tenido tremendas broncas con los pacos en Concepción, era de Conce, había sido dirigente de la FEC, la Federación de Estudiantes de Concepción, y era un compañero ubicado, muy destacado, muy conocido. Entonces él fallece, ¿no? Lamentablemente, por un cansancio absoluto, se queda dormido y la estufa se le apaga o la prendió mal y se envenenó con el gas, ¿no? Una muerte trágica. Pero eso fue así un golpe, pero impresionante, digamos, para todos nosotros, porque yo recién empezaba a abrir mis ojos, 14, 15 años. Fue una respuesta increíble del pueblo. Vinieron delegaciones mapuches, de los pescadores, estibadores del centro, trabajadores, estudiantes, miles y miles. Hay documentales, eso lo pueden buscar ustedes en YouTube, ¿no? Una marcha pero gigantesca despidiendo los restos del compañero, ¿no? Y yo estuve en esa marcha. Siendo cabros chicos, fuimos un lote de mi colegio, eran unos cabros más grandes que yo, y fuimos con dos amigos que eran ya del MIR. Uno se llamaba el Turco Alejo. Y ese Turco Alejo fue el que ya me integró definitivamente a la organización, ¿no? Eso funcionaba así. El partido era el MIR, que era una pirámide, el MIR. Y entonces debajo de la pirámide estaban los frentes de masa al cual yo pertenecía, que era el FER. Pero en la base de esa pirámide estaban los simpatizantes de la organización, que ya formaban parte de la organización y tenían solamente deberes y ningún derecho, los simpatizantes. Y esos simpatizantes tenían que hacer una vida orgánica, regular, durante por lo menos un año, como simpatizantes. Entonces ahí tú tenías que aprender a rey del derecho, lo que era los principios elementales del marxismo-leninismo, materialismo histórico, materialismo dialéctico, la vida y obra de grandes revolucionarios como Lenin, Trotsky, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che. Tenías que saber cosas mínimas de defensa personal en ese primer momento, saber defenderte de 2, 3 contrincantes, saber defenderte de los pacos, arrancarte, tener muy buen estado físico entonces, porque el concepto siempre fue un concepto político-militar, PM, político y militar, teoría y práctica, verbo y acción, siempre acompañados, ni uno adelante y no los atrás, siempre. Cada gesto nuestro, cada actitud nuestra, cada actividad, cada hecho tiene una connotación política y práctica al mismo tiempo. Teoría y práctica. Entonces, en ese año, esa formación, obviamente que tú solo no tenías la experiencia, no tenías la disciplina, entonces, todos los sábados de la tarde, rigurosamente, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, los sábados, de las 2 de la tarde, eran las reuniones celulares que se dividían en 3 partes. Una primera parte, que era la reunión más importante, ¿no? Tareas. Las tareas que nos hayan dado, que tienen que pintar esto, ir acá, hacer esto otro, juntar esto, hablar, contar, se rendían porque eran reuniones de 5, 7, máximo 9 compañeros, una célula orgánica de la organización. Entonces se veía una horita, se iban eso.
una segunda hora era análisis de la situación política nacional. Siempre estábamos analizando cómo las clases se movían en torno al poder. Ese es Sipona, ¿no? Sipona es situación política nacional. Veíamos cómo la burguesía que estaba siendo desplazada por el gobierno popular accionaba todos sus esquemas políticos, económicos, propagandísticos, cómo el ejército, la policía se movían, cómo usaban pues, la presión internacional sobre el gobierno, cómo poco a poco al mismo tiempo se iba rearticulando el movimiento de masa. Entonces hacíamos análisis de la situación internacional del país, de las clases dominantes, de la vida política en general y después del movimiento popular en general, ¿no, papá? Y particularmente de los estudiantes y particularmente de nosotros. Ahí nos llevaba una otra. Y después venía lo que era la lectura conjunta de los clásicos del marxismo-leninismo. Que uno ya estaba medio dormido, hacíamos unas 10-15 minutos afuera al patio a bañarse, mojarse, tomar agua. Y entonces íbamos haciendo la lectura colectiva. Uno leía una página, otro leía otra. Cuando había un punto interesante, el compañero que nos dirigía a nosotros, cuando éramos simpatizantes, era un aspirante. O sea, simpatizantes en la hace falta una palabra, una pizarra. En la pirámide, los simpatizantes de la organización, los aspirantes a militantes y al final están los militantes. Entonces, un aspirante tenía a su cargo una célula de simpatizantes. Esa es la construcción orgánica de la organización de nuevo tipo. La concepción leninista de la organización. Célula con célula. Entonces, todo el año 71 yo me pasé en eso. Y el año 73 ya era aspirante. Pero para eso ya tenías tú que manejar a través del derecho no tan solo los conceptos clásicos de la ideología marxista-leninista y del materialismo del derecho, sino que también la línea política del MIR, la línea económica del MIR, la línea social del MIR, la línea internacional del MIR, la línea de masa del MIR y la línea militar del MIR. Son los 5 elementos que conforman el esquema de la correlación de fuerzas. En cada uno de esos análisis tú tenías que manejarte al revés del derecho y ver cómo siempre el Estado está acá en la correlación de fuerzas y nosotros estamos aquí abajito. Y cómo vamos subiendo y mermando la fuerza del Estado, con mayores fuerzas políticas, ideológicas, mayores fuerzas sociales, mayores fuerzas económicas, mayores fuerzas internacionales y mayores fuerzas militares, hasta llegar al equilibrio de fuerzas. ¿No? El concepto estratégico era que nosotros partíamos de la defensiva estratégica y el enemigo, el Estado, está en la ofensiva estratégica. Entonces, mientras más va organizándose el pueblo y sus sectores, más va decayendo el poder omnipresente del Estado, en todas sus acepciones, hasta que llegamos al concepto de economía, de equilibrio de fuerzas. Que no es fácil, jamás nosotros llegamos a eso, nunca. Y entonces cuando llegas a este concepto de equilibrio de fuerzas, se empieza a voltear la tortilla con ustedes. Entonces tú empiezas a subir hasta llegar a un concepto de ofensiva estratégica, que ya acercarte a la toma del poder, y acá el Estado y todo su aparato y todo su servicio de inteligencia, sus partidos, están en la defensiva estratégica. Ese era el análisis de Sipona, cómo va esa correlación de fuerza. Entonces, una vez que ya eres aspirante y dominas todo eso, bien, y bueno, todo esto evidentemente concatenado, confirmado con una vida cotidiana, ¿no? O sea, levantarte temprano, ideal hacer ejercicio antes de bañarte todos los días, ir al colegio, donde estés, cumplir con tus tareas, hacer la mejor opción posible dentro de lo que es el desempeño estudiantil, y en la tarde nuevamente había movilización. Con el correr del tiempo, el año 73, ya era en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dirección, que había movilizaciones, que había enfrentamientos, que había que estar. Entonces, ese concepto es el que tú vas haciendo girar tu vida en una situación política específica, concreta, un periodo de la lucha de clases, como se dice en términos teóricos tradicionales, específico, concreto. Entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta cómo vas haciendo girar tu vida en torno a la lucha política, en torno a la militancia. Me parece muy interesante como para todos, igual la diferencia bastante abismal de cómo se conformaba el partido y la organización como respecto a la exigencia política y teórica, y también como la diferencia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando hay un poder más abajo de otro. La correlación de fuerzas. No, diferente. ¿Ah?
Eso, exactamente. Jerárquico. Como era muy jerárquico al final. Ajá. Me sorprende mucho eso. Siempre me ha sorprendido en general del MIR y de los partidos más antiguos. Y siento que actualmente, por ejemplo, sería algo muy cuestionado o que tal vez no podría funcionar tan bien. Siento que eso es algo como que se ha trabajado mucho como actualmente y me sorprende como que haya sido tan así en ese momento. Y claro, por otro lado, ya empezar como a preguntarte como respecto a las tareas que tenían en el práctico, claro, como lo que imagino yo es que las tareas iban en torno a acumular fuerza, a construir, a formarse, pero también era solamente como trabajar en eso o también eran exigencias que se le hacía, por ejemplo, a la unidad popular o no sé, otro tipo de tareas, porque aquí al final la pregunta es como cuáles eran las demandas o algún tipo de petitorio o más bien se organizaban como para autoformarse y para poder defenderse o cómo funcionaba eso en el práctico y por último también como las manifestaciones como tal, cómo se organizaban, como con coligües o salían así nomás o tal vez hacían algún tipo de armamento como casero para poder defenderse o cascos o cuál era la técnica que usaban, como entendiendo lo aguda que estaba como el contexto nacional de por sí todos esos años y en especial obviamente en el 73. Sí, pues, no, está muy bien la pregunta. Casi. O sea, esa idea del día sábado que era capital, ¿no? Lo que era la formación política y ideológica, para terminar esa idea, el domingo era desde las 8 de la mañana, formación militar. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los domingos, yo viera, tronara, todo. Era esos días. Sábado y domingo era la formación de la militancia, ¿no? Independientemente de lo que hiciera en la semana, pero sábado sagrado lo político y domingo sagrado lo físico militar. Lo que hacíamos nosotros eran 2 o 3 actividades que nos íbamos al cerro, para arriba de la Higuera, ahora donde está ¿cómo se llama? Para arriba, para Alto Macul, donde está la Viña Cauceño, todo eso era de tierra antes, no había nada, solamente la Viña Cauceño. Y ahí nosotros, íbamos hasta arriba, y arriba hacíamos ejercicios propiamente tales, ¿no? Técnica de autodefensa, compañeros instructores nos enseñaban. Yo tenía un cierto nivel ya, digamos, en ese momento también de artes marciales, y enseñaba desde chico, siempre fui instructor, me enseñaba. Había compañeros que sabían más que uno, por supuesto, más mayores, más viejos, pero a mi nivel estaba siempre encargado de esas tareas. Y entonces volvíamos ya en la noche, cansados, agotados. Y ahí también dentro de lo que era la formación miliciana, si se quiere, no tan solo autodefensa, no tan solo defensa personal, sino que hacíamos ya primeros armamentos rudimentarios. Uno era el bastón corto, ¿no? Aprender a usarlo, y otro era el coligüe, que es el que tiene que ser una cuarta más arriba de tu mano. Entonces eso lo usábamos después en las manifestaciones. La pregunta concatena con que cuando hacíamos las marchas, siempre iba la masa, decíamos los compañeros, ¿no? Y al lado íbamos los compañeros con los colegios, ¿no? Y con casco también, por supuesto. Y muchas veces nos tocó enfrentarnos, pues, no tan solo con la policía, no tan solo con los fachos, con los beatos, sino muchas veces también, lamentablemente, con los compañeros de la Juventud Comunista. Y teníamos una bronca terrible. De ellos hacia nosotros, sobre todo, ¿no? El concepto de ellos es que nosotros no tendríamos que existir simplemente, la izquierda revolucionaria, porque lo nuestro era, desde siempre fue el planteamiento político-militar de la toma del poder para la construcción del socialismo, paso hacia el comunismo. Entonces, para llegar a conquistar el poder, teníamos que esa correlación de fuerza que decíamos, llegar a la ofensiva estratégica, pero eso significa que debíamos controlar territorio, debíamos tener fuerza política, fuerza militar, imponer, arrancarle al Estado cada conquista y poder defenderlo. Y de hecho se hizo mucho de eso durante la OPE. En el sur se corrieron los cercos, no sé si han escuchado alguna de las corridas de cercos, se hizo mucho de eso, de lo que hicieron ahora los compañeros mapuche últimamente, que es recuperar territorio usurpado por los huincas, por las transnacionales, que en esa época eran ganaderas sobre todo, no había mucho en la industria forestal, era otro momento económico en el agro chileno, pero igual le robaban la tierra pues, a nuestros pueblos originarios, pueblos mapuche en el sur fundamentalmente, a precio de huevo compraban miles y miles de hectáreas, ¿no? Antes del golpe y después del golpe ya la dictadura pues, regaló todo eso, ¿no?
porque en el sur también mucho hubo de avance de la reforma agraria de Frey, que fue avanzada cualitativamente, profundizada, pero de manera muy importante por el gobierno popular. Entonces no había predio que tuviera más de 40 hectáreas de riego básica que no hubiera sido expropiado. Era increíble, o sea, de 40 hectáreas para arriba todo fue expropiado y entregado a los trabajadores que se organizaban pues, en cooperativas, en organizaciones campesinas de cada sector. Entonces todo ese avance de la reforma agraria en el sur de Chile particularmente, zona central, pero sobre todo en el sur, con la dictadura fue barrido de un plumazo, ¿no? La dictadura rechazó, desconoció, quemó todos sus papeles y empezó a entregar predios gigantescos a precio de huevo y si no regalando a muchos jerarcas de los grupos económicos y a muchos ex militares. Hoy día grandes dueños de sectores importantes de miles de hectáreas, de millones de hectáreas, compañeros, son ex militares en el sur de Chile. O sea, no tan solo los grupos Lux, Singer, todos los grupos grandes, Angelini, todos los grupos económicos grandes, no tan solo ellos son los dueños de los grandes, las millones de hectáreas que están robadas al pueblo mapuche, sino que hay muchos ex militares que tienen sus predios gigantescos, que están ahí pasando piola, simplemente han robado todo eso. Bueno, entonces la idea es esa, pues, ¿no? Que la lucha nuestra del MIR era por la revolución socialista. En cambio, la lucha del gobierno de la Unidad Popular era por democratizar el Estado de derecho, el Estado burgués, digamos, ¿no? Por ampliar la democracia, tener mayor participación política, tener mayor economía para el pueblo. Eso mediante toda una serie de privatizaciones que se hicieron que fueron muy importantes, empezando por el cobre, ¿no? Todo eso fue avance, pero que la derecha siempre, ¿no? Fue torpedeando, y que cuando ves el golpe de Estado, lo primero que hace la dictadura es devolver, no tan solo en el sur, los predios recuperados a sus dueños o entregados a otras personas, como hemos dicho, sino que también las fábricas, las grandes minerías las entregan a sus antiguos propietarios, muchos de ellos extranjeros, ¿no? La gran mayoría en el sur, sobre todo, y en el norte la minería. Entonces, esa era la gran diferencia que teníamos, era un proyecto de lucha de clases nuestra para lograr la revolución social, y lo que era el concepto del programa de la Unión Popular era un programa por etapas. La primera gran etapa de ellos era democratizar la sociedad chilena y mediante el voto, mediante la vía pacífica, llegar a lograr mayores cuotas de poder para avanzar en políticas económicas y social, y planteándose el problema del socialismo como una etapa muy alejada, comunismo ni hablar, ¿no? A pesar de que se llama Partido Comunista, a pesar de que se llama Partido Socialista, ¿no? No era el objetivo de ellos la toma del poder total, porque eso iba a implicar, y eso es importante, y nuevamente recordando al Che, nunca la burguesía, el imperialismo van a entregar el poder al pueblo, a los trabajadores. Nunca ellos van a perder sus privilegios, nunca su riqueza, su fábrica, sus campos, el poder de clase que ellos detengan, sus privilegios, jamás lo van a entregar. Entonces nosotros siempre decíamos que mientras más avance el proceso popular de reformas, las 40 medidas que estudiaron, 40 medidas de gobierno popular, que era realmente importante, realmente avanzar, pero que no pudo concretarse porque, antes del golpe, porque la derecha empezó a torpedear, y el PC empezó a tener una política de retroceso, de conciliar. Por ejemplo, había trabajadores que tomaban la fábrica Bata, por ejemplo, y el PC venía con su gente y obligaba a los trabajadores a entregar, ¿no? En su época, o avalaba que viniera la represión de Carabineros y sacar el grupo MOL, se llamaba en la época, y sacar a los trabajadores a la fuerza. Lamentablemente fueron las grandes diferencias que tuvimos con los hermanos del PC, que eran de orden táctico, ¿no? O sea, qué hacer en ese periodo de la lucha de clases, en esos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, no teniendo mayores contradicciones en lo que es el proyecto programático, ¿no? De la construcción de la nueva sociedad socialista. En ese sentido, volviendo un poquito más al liceo y como a tu militancia, ¿cómo consideras que fue la participación femenina, como tanto militarmente, socialmente dentro del liceo, como personas activas, sociales, políticas, personas que hayan sido militantes, etcétera? ¿Cómo consideras que era un, no sé, por ejemplo, de la misma magnitud a la participación y militancia de los hombres,
o no, o más, o consideras que era una militancia distinta, los roles eran distintos tal vez? ¿Cómo se vivió eso como específicamente en tu militancia? Mira, los tiempos eran bastante diferentes a los de ahora. El aporte del feminismo revolucionario no se veía con tanta claridad en esos años. No existía un movimiento feminista empoderado, ¿no? Que abriera pues los ojos a los compañeros que fuimos formados en una sociedad patriarcal, machista, clásicamente pues empoderados los hombres y las mujeres siempre relegadas a un segundo o tercero o cuarto plano. Esa era la formación que nosotros teníamos desde chicos, ¿no? Del colegio. Pero, y eso ustedes lo pueden estudiar, compañeros, compañeras, pueden ver los documentos, pueden ver los documentales, los videos, hay mucho material sobre eso. Una de las cosas que caracterizó a nuestra organización fue la integración plena, tanto de los compañeros varones como de las compañeras mujeres, a lo que era la lucha revolucionaria, a lo que era la militancia. Entonces para nosotros era un militante o una militante, no había que fuera hombre para esta tarea o que fuera mujer, salvo cuestiones muy específicas de fuerza física bruta, que quizás algunas compañeras no podían o algunos compañeros podían, pero por regla general el criterio era el del mérito, el de la capacidad, el de la consecuencia, el de la entrega, el de la claridad. Yo tuve varias compañeras, por ejemplo, militantes, jefas. Había compañeras que tenían responsabilidades como aspirantes, como militantes, y después como cuadros de regionales y después como cuadros de comité central. No eran demasiadas, no era mitad y mitad, pero había, ¿no? Entonces siempre el criterio ahí fue, hay una frase de unos compañeros uruguayos, ¿no? Que le hacen la misma pregunta de los compañeros tupamaros del Uruguay, en el año 71, 72. La misma pregunta que tú haces se la hace una periodista alemana al compañero Raúl Sender, que era el jefe histórico de los tupamaros, y sobre el problema de la participación femenina. Entonces en esa conferencia de prensa habían 3, 4 compañeros sentados acá, todos con mascarilla, ¿no? Y detrás estaba, todos porque era una conferencia clandestina, y detrás de ellos habían 3, 4 compañeros más encapuchados. Entonces, cuando le hace esa pregunta, estaban con armas, ¿no? Sendik le dice a uno de los labores combatientes, muestre usted su arma, póngala así. Y entonces el Sendik le dice al periodista, esa arma que tú ves ahí, ¿la distingues? ¿Qué arma es? Es una luz, ya, una luz, muy bien. ¿Quién la está apoyando? ¿Un hombre o una mujer? Y el tipo no supo decirle si era hombre o mujer. Pues estaba todo con guante y toda la cosa. ¿Entiendes? ¿Entiendes la profundidad de la respuesta? ¿No? Entonces, el enemigo o quien sea no sabe quién empuña un arma en este caso, si es un hombre o es una mujer. Y para completarle la respuesta le dijo, compañera, por favor, saque ese chaquetón. Y era una mujer la que estaba. Pero le preguntó primero, ¿a quién le estoy? ¿Un combatiente? ¿Una combatiente? Entonces eso te grafica un poco el hecho concreto de que sí hay muchas taras que arrastramos en nuestra formación desde pequeños, pero también siempre hubo conciencia, ¿no? Siempre hubo conciencia de que la participación en las tareas es en virtud de la consecuencia, en virtud de la entrega, en virtud del compromiso, en virtud de la responsabilidad de cada uno de los miembros de la organización. Ya como para ir cerrando un poco, la penúltima pregunta es si crees que tu participación política siendo estudiante tuvo algún costo como negativo, o alguna experiencia que te haya marcado mucho, o sea, por supuesto es una experiencia completa en militar, pero algo como que te haya marcado importantemente y como consecuencia también de participar en el movimiento estudiantil al final. Y al terminar de responder esa pregunta también, cómo esa militancia y esa formación que tuviste en toda tu enseñanza secundaria también te marcó y te formó para cómo viviste al final tu vida después, qué pasó después, como al salir de cuarto medio, al hacer el golpe de estado, qué termina pasando y cómo es que el Liceo 7 y tu liceo anterior también y la militancia en el MIR te dan un impulso para tu vida y tu trayectoria política después. Ya, sí, mira, hasta el 73,
hasta el 11 de septiembre les contaba un poco cómo era nuestra vida. Pues, más o menos se hicieron una idea de cómo era todo el día. Pero después del golpe, a la semana que se abrieron de nuevo el colegio, llegamos todos, afeitadito, pelito cortadito. En el uniforme nuestro había corbata. En la época teníamos un uniforme profe, una chaqueta azul, pantalón gris, camisa blanca y una corbata. Y la insignia del colegio acá, llegamos todos haciéndonos los ay. Entonces había el compañero, el que le digo que era del Partido Comunista Cristiano, que fuimos muy amigos después, porque bueno, en ese devenir, en el año quiero recordar eso, cuando estábamos en clase, sobre todo a mí la clase que más me gustaba de todas, eran dos en realidad, eran tres, era filosofía, historia y francés, ¿no? Ese pues se enseñaba francés. Y por cosas de la vida después terminé en Francia. Entonces, sobre todo en filosofía y en historia, siempre se hacían preguntas, intervenciones, idas y vueltas, ¿no? Y estaba la visión del compañero PC, la visión del compañero Beato y la visión nuestra de los revolucionarios. Y entonces todas las clases nos agarrábamos. Pero era mucha la bronca entre los dos Jaime Castillo, pues mucha la bronca, realmente. Y entonces el compañero Cordura, quedó el Mejía, ¿no? Nos pedía cordura, y nosotros ya estábamos, que nos tirábamos, y en el patio cada uno con su lote, con su maestro. Pero realmente eran contradicciones políticas muy, muy grandes que teníamos ahí, ¿no? Entonces, para recordar eso, digamos un poco que es importante, ¿no? El rol de compañeros que a veces pongan. Y que sigue pasando actualmente también. Pero lógico. Nosotros mismos ¿no? tenemos ideas políticas muy distintas. Bueno, eso es bueno. Por ejemplo, con este Jaime Castillo Peña, tú no estabas cuando le contabas que tuvo varios problemas represivos por llamarse así, porque lo pararon varias veces, el hombre después apoyó al Frente Patriótico Liberal del PC. Una vez lo agarraron con una maleta llena de cosas y de elementos prácticos, digamos, técnicos. Normal, pero lo bajaban del bus a checarle bien si era Castillo Petrucci o Castillo Peña, varias veces. Me dicen, te odiaban en esos momentos. Bueno, con este compadre, cuando recién volví en libertad en el año 2017, 3-4 meses, ustedes estaban acá. Sí. Para la fiesta del abrazo del PC, estamos bajando en el autito con un compadre, un arroz, con la familia, una mamá, con Maite. ¿Con quién? Con la Juanita andaban. Y siento de lejos, y dicen, Pedrucci, ¿no? Y vino al otro lado de la calle, bajándose su auto con su todo y poder, y lo veo, lo reconocí inmediatamente. Había pasado del 73 al 2017, 45 años, sin vernos nunca más. Y ahí, y ahí me contó. Sí, no, joven. Tú fuiste testigo de eso. Bueno, entonces después del golpe cambió la vida acá, pues acá venía cada rato, venían los pacos, los tiras, llevaban compañeros a interrogarlos del PC, del PS, todo. Yo pasé piolita, porque yo como era nuevo en el liceo, no era conocido mucho en el liceo, no me quemé mucho en el liceo, y pasábamos siempre estimando afuera. Inclusive pues hay dos compañeros nuestros que son detenidos. Después en el año 74 yo les expliqué a ustedes, hay varios compañeros detenidos desaparecidos acá del liceo, que de eso habría que hacer una nota, de eso habría que buscar. Y sugerencia, profe, con todo respeto, ¿no? Pero un aporte sería eso que hicieran los compañeros, porque en esa época acá en el colegio eran puros hombres nomás. Cuando me preguntaba ahora en la mañana acá había puros hombres nomás. Entonces hacer una nota sobre los compañeros detenidos desaparecidos. Y habían dos compañeros míos, Acuña y Garay. El Mario Garay y el Víctor Acuña, dos compañeros maravillosos, jóvenes, 17 años, la edad de ustedes, chicos, que jamás se empuñaron un arma, jamás vieron un arma, eran puntuos para la época, pero como lo éramos todos, cualquiera de nosotros, pero no es que hayan andado y así hubieran andado, lo detuvieron por otros motivos y están desaparecidos. Pero eso fue ya en el año 74. En el año 73 traté de recuperar lo mejor que pude, seguí un promedio bajo, 4,8 en general, pero la inasistencia a muchos compañeros, y entre ellos este pañuelito,
Yo repetí el curso por inasistencia, no por nota. Con 4,8 pasaba, era 3,5 para arriba, en fin. Es una represalia política del director y sobre todo del inspector general de la época, que era un señor de apellido Ocharán, ustedes lo pueden buscar, Ocharán. Y nosotros decíamos Chancharán. Era un huevón grande, gordo, así, pero represivo total. Con ese tuvimos varios encuentros, tuvo montones de veces. Bueno, ese señor nos hizo repetir. Entonces, el año 74 me fui a otro liceo que quedaba en la avenida Macul, pasado Punta Arenas, que era el 21, que era también un liceo muy combativo, muy popular, donde teníamos mucha presencia nosotros también. Entonces ahí la tarea nuestra era organizar los comités de resistencia, después de muerte. Y estábamos en eso, en marzo, abril, mayo, junio. Y a inicios de julio es que detienen a estos compañeros. La DINA va a buscarme a la casa, pero no pudieron entrar a un callejón que había, con rejas y todo eso. Y un vecino mío que había de casualidad de historia, me conoce de chiquitito, que era de la PDI en ese momento, de la Policía de Investigaciones, era comisario, era un modelo importante. Cuando siente que los milicos, los dinos están queriendo abrir en el pasaje, a ver qué pasa ahí, no, que venimos, no entra nadie, voy a llamar al general tanto, los echó los cabros, y se fueron los cabros, y ni siquiera supimos nosotros esa noche, ¿no? A fines de julio, inicio de julio, tengo que recordar bien la fecha. ¿Y cómo supimos que había pasado? Porque al otro día, tipo 6 de la mañana, llega la mamá de un compañero de Garay y la hermana de Acuña. Garay vivía en Pedro de Valdivia, con Grecia, yo vivía en Las Palmeras con Macul y Acuña vivía en Rodrigo Araya con Macul. Todo pasó en. Y entonces llegan, como dije, Jaime, ¿qué pasó? Me vinieron los militares, se llevaron a mi hijo, a mi hermano, chuchi. Y ahí aparece el vecino y dice, anoche quisieron venir acá, don Jaime, no, los mandé a otro lado, no puede ser, ¿hasta cuándo? Choreado. Era un hueón que lo dieron de baja ese año, después me contó mi papá, en el año 74, porque era democrático, no era fascista, no era represivo. Un hueón con formación cívica, digamos, republicana. Menos mal que no lo fusilaron, porque a todos los que se oponían, los oficiales se los piteaban, no tuvieron nada con eso. Entonces, producto de eso, inmediatamente pasé a la clandestinidad absoluta. O sea, hacíamos labor clandestina de resistencia, crear los comités de resistencia, hacíamos algunas pequeñas acciones, imprimíamos el rebelde, seguíamos teniendo nuestra vida política orgánica, preparándonos a un nuevo periodo. Estábamos empezando a organizar la resistencia armada a la dictadura, pero todo estaba, porque había sido todo destruido. O sea, el golpe militar fue brutal. Cerró todos los periódicos, la radio, los televisores, el Congreso, los locales, los sindicatos, los cines, los teatros, todo durante un par de meses después del golpe, y ahí se dedicó a detener todo lo que venía pasado, ficha de izquierda, al Estadio Nacional. Muchos de esos fueron todos de rutina torturados, pero muchos de ellos fueron fusilados, desaparecidos. Algunos pasaron a las cárceles y de las cárceles pudieron salir al exterior. Yo nunca estuve preso en Chile. Entonces, cuando ya pasamos a la clandestinidad absoluta y total, mi organización me ordena salir, ¿no? Y salgo el 29 de julio, eso sí me acuerdo, con destino a Francia, un vuelo directo. Y las contradicciones del sistema, pues, ¿no? Como les decía, acá en el liceo no estaba quemado mi nombre. Entonces, con el mismo vecino que era de investigaciones, averiguamos y pude sacar libremente mi pasaporte, porque no tenía pasaporte. Y mi papá me dijo, ay, me fui en avión, y normal, salí, no, en esa época no se necesitaba visa, nada. Eso, pues. Y todo lo que viene yo creo que da para otro capítulo. Ahí que un poco que expliques cómo al final dedicaste tu vida a la política revolucionaria completamente y también las consecuencias y logros que tuvo esto como en distintos países en los que estuviste y tu vida hasta llegar a este punto, obviamente resumido y como un análisis general solamente. Bueno, o sea, cuando fue el golpe de Estado, compañeros, fue realmente no tan solo el golpe de Estado en sí, el bombardeo de la moneda, la represión, ¿no? Ahí sí, yo les creo que muchos y muchas pensamos, no hay más mundo, se acabó el mundo. ¿No?
porque es realmente que ahora fueron 2-3 meses. La insurgencia popular, el levantamiento, el estallido, como le dicen los medios, ¿no? Pero que ha sido realmente insurgencia popular, lo digo, ¿no? Imagínense eso a 3 años. Lo que ustedes vivieron, chicos, fueron 3 años. Y de antes venían, de la época de Frei, porque todo empieza acá, sobre todo con mucha fuerza en Chile, en América Latina, después del triunfo de la Revolución Cubana, en el año 59. Hay todo un alza en las luchas campesinas, populares, estudiantiles, unas luchas maravillosas. Luchas guerrilleras, luchas militares, luchas campesinas, sindicales, paros, marchas, ocupaciones. Entonces era un continente en evolución. Y la propuesta del gobierno de la Unidad Popular era hacer que esa evolución se canalizara por vías democráticas, pacíficas, mediante el voto electoral, a transformar la sociedad. Entonces despertó mucha simpatía, mucha esperanza en todo el mundo y en Chile, el gobierno de la Unión Popular, porque no había sido necesaria una guerra civil, no había sido necesario miles y miles, millones de muertos quizás para hacer los cambios que favorecieran al pueblo. Y los militares y los gringos cortaron eso y lo cortaron a sangre y fuego, ¿no? Lo cortaron masacrando a toda una generación. Entonces, muchos de mis compañeros y compañeras que sobrevivieron a eso, muchos se fueron para la casa, como no asimilaron el golpe. ¿No? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo les contaba que practicaba artes marciales desde los 12 años. Entonces tenía toda una formación, si ustedes quieren, guerrera, pues. No de armas, no, guerrera de conceptos, de mística, ¿no? De todo lo que es la obediencia del espíritu guerrero. Entonces no me costó mucho recomponerme y seguir practicando, seguir avanzando, ¿no? Practicaba todos los días, 2-3 horas diarias. Ya no hacíamos las prácticas los días domingos, entonces me arreglaba. Igual me juntaba con compañeros, les seguía enseñando a otros compañeros en sus living, en sus patios. Seguimos siempre activando, siempre. Cuando supe lo de mis compañeros desapareció, yo me hice un juramento, ¿no? No dejar el camino en la lucha, nunca, ¿no?